Quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libres habrá. Bien, señores, buenas tardes, pueblo dominicano, buenas tardes, nación, buenas tardes al mundo. Este es su programa Democracia TV para compartir con ustedes en este día maravilloso que Dios nos permite llegar hasta sus hogares o en cualquier lugar donde usted se encuentre. Recuerde hacer la cosa bien, porque si no, Sureli dice que ñao que le hacen. Y esa parte es interesante. Como es interesante darle entrada al maestro Miguel Cabrera Puello. Muchas gracias, maestro Diomedes Olivares. Muchas gracias, amigos televidentes, por permitirnos entrar a sus hogares a través de estos medios. Le damos las gracias al Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, que nos permite estar aquí hoy con ustedes. Vamos a pedirle que nos llene de su gracia, nos llene de su amor, nos llene de la sabiduría y el regocijo que uno siente cuando el Espíritu Santo se posa dentro de uno. Pidiendo, como siempre, que nos libre de la mentira, la maldad, la traición y todos los males que afectan al hombre común, y haga de nosotros seres humanos más justos, y que todo lo que dialoguemos, como lo hemos hecho siempre en todos los programas, tanto el maestro Diomedes Olivares como yo, sea pegada a la verdad y a los principios más puros. Bienvenido a su espacio Democracia TV. Qué bien, qué interesante, maestro. Y recuerden visitar nuestra página web, porque definitivamente así es que podemos estar todo informado. La página web que ustedes deben visitar para analizar los diferentes puntos de las más importantes noticias ocurridas aquí y allá. Y esa parte es interesante porque ustedes forman parte ya de nuestra programación y ustedes deben analizarla y verla. Nuestra página web, eldemocrático.com, ¿verdad? Y como siempre, nuestro periódico, El Democrático, que sigue siendo tendencia en las redes sociales y que ahora también tiene sonido y que ustedes pueden buscarlo, enviarlo, compartirlo, analizarlo, y ya esto forma parte definitivamente de la historia. Ese punto es interesante, búsquenlo, ¿verdad? Compártanlo, envíenlo, córtenlo, imprímanlo, es de ustedes. Así el satélite lo ha acatado, como también ha acatado precisamente las diferentes acciones en que el hombre debe tomar decisiones, y tomar decisiones firmes para no mirar para atrás, porque aquellos que miran para atrás no tienen la esperanza de lograr ninguna de las metas. Y hoy tengo dos personajes para compartirlo con el maestro Miguel Cabrera, y cada uno de ellos pues obligatoriamente su perseverancia y su accionar de alegría para lograr la fe fue cumplida. Y eso significa que el hombre, cuando inicia un proyecto, no debe volver hacia atrás, sino siempre hacia adelante. Y me refiero al grande, ¿verdad? A Federico el Sabio de Alemania. Este siglo de 1400 y 1500 y 1600, cada uno dieron sus hombres grandes para aporte a la humanidad. Con este señor que aparece en el diccionario, la palabra mecenas, ustedes saben, porque cada quien tiene su mecenas. En el caso de Jesús de Nazaret, estuvo al gran poder de Dios y al Espíritu Santo para protegerlo en todas las acciones. Aún así,
sus propios discípulos no creyeron en él. Eso es para que ustedes vean lo grande que es el poder de Dios y lo grande de lo que hacen los mecenes en la tierra para proteger al hombre y proteger a la nación y proteger a cada uno de los proyectos que se inician. Y este personaje es grande en la historia por lo siguiente. Primero, en el 1540, ustedes saben, 20, 30 y 40 estaba en auge el tema de lo que es las ejecuciones de aquellos hombres sabios y que no vacilaban en decir la verdad y en hacer la mejor escritura y transformar la naturaleza, que es el caso de la Biblia. Y me refiero entonces a Martín Lutero. A Martín Lutero se le ordena quemarlo vivo en la hoguera, y cuando esa sentencia lapidaria es emanada por el Sanedrín del Papa, si mal no recuerdo, Alejandro VI, pues un grupo de soldados de Federico el Sabio lo asaltó en el camino con un batallón de hombres y lo secuestró. Pasaron los años y Martín Lutero no se sabía la iglesia dónde estaba. Llegó este protector, como la Casa de los Medici en Florencia, y protegió precisamente a Martín Lutero. Mientras estaba desaparecido, Martín Lutero, pues en esas prisiones es que los hombres inocentes y grandes de la naturaleza humana, pues se crecen. Y tenemos muchos ejemplos de estos grandes hombres para entonces dar aporte grande a la humanidad. Cuando se comete injusticia con un preso, como es el caso de la ciencia y de las artes, que en esa época y prácticamente hasta el año 1960 todavía había este gran temor de la Iglesia Católica. Tremendo este escenario porque Federico el Sabio, Federico el Grande, con su ejército protegió a Martín Lutero y lo secuestró. Dentro de ese secuestro se produjo la traducción entonces de la Biblia al alemán por Martín Lutero y dividió la Iglesia Católica en dos. Al reaparecer Martín Lutero entonces hizo los encuentros con el monarca inglés, que en esa época estaba en su apogeo del imperio inglés, y precisamente produjo entonces la segunda iglesia más grande, la iglesia anglicana en Inglaterra, y se dividió la iglesia católica con el tema de Martín Lutero, y de ahí nace esa parte tan interesante de los hombres sabios cuando tienen firmeza en tomar una decisión para ser grande en la historia de la humanidad. Y eso pasa cuando los hombres caen presos y dentro de las prisiones entonces son los hombres más grandes que dan la historia de la humanidad. De ahí nace la Biblia y las traducciones al alemán, del latín y de cada uno de los idiomas, y hoy es el libro que más se imprime en la humanidad en todos los sentidos. Se tiene un estimado de que 100 millones de Biblias se imprimen por año en cada uno de los diferentes estamentos e idiomas en el mundo. Entonces eso lo hace la inocencia, y por eso cada uno tiene un mecenes para lograr la meta cuando se apega a la verdad, y meramente más que a la verdad, y a salvar vida
dar este conocimiento de Martín Lutero y provocar la división de la Iglesia Católica por la verdad. Por eso los hombres, cuando actúan con la verdad y con la ética, no pueden dar para atrás. Martín Lutero. Y esa parte, maestro Miguel, usted que ha dado algunos viajecitos por Europa, conoce estos episodios dramáticos de la Iglesia Católica, cuando condenaba a la hoguera a los grandes sabios por dar estos grandes saltos y aportes a la humanidad. Sí, fueron muchas las personas que perdieron la vida en estos tribunales inquisitorios, fruto de la Santa Inquisición, pero tuvimos un Papa que tuvo el valor de pedirle permiso a la humanidad por los crímenes cometidos por la Iglesia durante la Santa Inquisición, como fue el Papa Juan Pablo II. Pero mire, usted ha tocado un personaje sumamente interesante, Federico el Grande, Federico el Sabio, como se le suele llamar, o Federico el Grande. Era poeta, escritor, dramaturgo. Tuvo una vida sumamente interesante, una vida fascinante, porque era un príncipe, hijo de... Esa foto que ve ahí usted, maestro, fue pintada cuando él tenía 51 años, única foto en la que él posó después de la guerra. Él tenía el criterio que tenía Alejandro Magno, de que decía de que el honor del hombre se conseguía a través del campo de batalla, pero no solamente en el campo de batalla, porque fue sabio dentro de lo que eran las artes. Era un personaje sumamente interesante, muy interesante. Y hay un acontecimiento de su vida, maestro, que me llamó mucho la atención. En una oportunidad él quiso, siendo príncipe, escapársele al padre. Se le escapó y tuvo como cómplice a un coronel que era su mejor amigo. Entonces luego fue recapturado por el padre. Cuando el padre lo recaptura, ¿qué hace el padre? El padre, como castigo, le fusila el mejor amigo, un coronel amigo de él. Estamos hablando de un hombre que era... que su maestro era Voltaire del periodo de la Ilustración. Estamos hablando de una persona, óyeme, que se rodeó de las personas de muchos conocimientos dentro de esa época. Es sumamente interesante, y más interesante es Martín Lutero, ese que usted acaba de decir, ese personaje que le gustaba mucho confesarse, le gustaba mucho ir a confesarse, ir donde su sacerdote a confesarse. En una oportunidad, según dice la historia, el sacerdote le dijo, pero ven un día y dime que tú mataste a alguien, porque tú vienes a confesarte por cosas y que tú entiendes que son pecados, que en realidad no son pecados. Bueno, esa parte es interesante, pero eso yo lo traje a colación porque en el día de ayer Sureli habló de la cárcel de Japón. Y entonces, esos puntos de los temas carcelarios, los hombres se hacen grandes también en la cárcel. Vuelvo y les repito, cuando son verdaderamente hombres de honor y de ética. La ética de Martín Lutero y la sabiduría de él, protegida por este hombre tan sabio y tan grande, se lo quitó de la vorágine de la Iglesia Católica para salvar su vida. Entonces, cada uno, cuando toma una decisión, uno tiene que ser práctico en la vida. Y eso es lo que da resultado al hombre cuando toma su decisión. Usted tomó un bando de tomar una decisión, apoye su bando, si usted cree que eso es lo correcto. Maestro, Ajá. Hay un libro de Chino Ferreira que se llama El Preso, que narra ciertas vicisitudes y ciertas historias de personajes nuestros, nativos nuestros de aquí de la República Dominicana, que durante la época de Trujillo estuvieron presos. Hay una parte dedicada al profesor Tabito, que todos conocemos, y en la que Tabito fue hecho preso en su casa y conducido al rancho Jaquelina. Y en medio de la tortura, que empieza el mismo libro a decir, el profesor Tabito dice, auxilio, socorro. Y entonces le dice a uno de los verdugos, ¿a quién le pide auxilio, socorro, hijo de tu, qué sé yo, qué madre? Una palabra fea de esa. Y dice, al hombre de conciencia y civilizado. Entonces el escritor dice, habló el jurista. Entonces le dice el verdugo, es hora de que usted se dé cuenta que en este país ni somos conscientes ni somos civilizados. Y esa golpiza fue la que le provocó la locura al profesor Tabito. Bueno, eso es para que ustedes vean que todo sirve de ejemplo, pero dentro de ese episodio, ustedes saben que hay una portada en el periódico, porque ya tenemos nuestro invitado de hoy, tenemos que darle el espacio para desarrollar los temas. Y lo importante, ustedes saben, es seguir hacia adelante. El presidente hoy salió a Inglaterra a eso de alrededor del mediodía para visitar, sobre todo a través de la Florida,
en vuelos comerciales, no en aviones privados, a Inglaterra para participar en esta actividad de la coronación de el nuevo monarca inglés, Carlos III, y su majestad, la reina. Así es que estará por allá estos 3 días y regresará el domingo en la noche. Anda en compañía, como siempre, de su esposa y de su secretaria personal, Lourdes y Elin Bertrán, así como el señor canciller y parte de la delegación de este mundo que es el mundo diplomático, y poder tratar algunos temas de interés para la nación dominicana con el Reino Unido. Esa parte también es interesante compartirla con ustedes, como también hay otra portada de el pueblo haitiano que sigue tomando curso, el tema de los asesinatos y los jóvenes. Ayer murieron 5 más, y ustedes saben que yo mantengo contacto con, sobre todo con algunos ex primer ministro de Haití, y la situación cada día se agrava más porque las ejecuciones se van tomando día a día. Esto quiere decir que la situación de Haití sigue creciendo la tensión, y en la portada de nuestro periódico está nuevamente el llamado del presidente Luis Abinader, que es la portada del periódico, ahí ustedes lo tienen. Volvió a pedir a la comunidad internacional la solución de este tema de Haití, de ir en ayuda, porque definitivamente que la República Dominicana no puede solo. También expresó que Estados Unidos deporta de allá a todo el que no está legal, incluyendo a los dominicanos, y a cualquier etnia que haya que hacerlo, pues están en su derecho. Igual que nosotros también estamos en el derecho pertinente dentro del marco de la ley con el tema del caso de los ciudadanos haitianos para la regularización en su territorio y que tengan su identidad allá en su país. Y esa parte es interesante porque si yo salgo de aquí, yo no puedo montarme en nada si yo no tengo mi pasaporte dominicano. Y si no tengo mi visado donde se requiera, no puedo salir. Entonces lo mismo hay que hacer con los ciudadanos haitianos que vienen aquí, sobre todo a trabajar, y lo que hace todo inmigrante, tratar de buscar una mejor calidad de vida. Así es que nosotros nos vamos a unos breves mensajes, porque termina de llegar nuestro invitado de honor en el día de hoy, el presidente de la Fuerza Nacional Progresista, Pelegrín Castillo, como todo el mundo ya lo conoce. Sí, sí. Don Pelegrín, un saludo. Resaltamos la manufactura dominicana con el sello que nos une, las manos que lo fabrican, la fuerza de la industria y el apoyo del consumidor, agregando valor a lo hecho en el país, ampliando y promoviendo la producción dominicana. Ya son muchos los que se han sumado. Solicita también el tuyo. Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES de la República Dominicana y la Asociación de Industrias de la República Dominicana, AIRD. Desde el día 10 estamos acá interviniendo todos los sectores de los Alcarrizos y vamos a estar hasta el día 1, que es el gran día de la inauguración del teleférico, que luego viene el metro, luego vienen avenidas también asfaltados que ha estado trayendo el gobierno, trabajando también de la mano con la alcaldía para traerle soluciones a la comunidad de los Alcarrizos, que es una de las comunidades que más necesita en la República Dominicana. Hemos traído 94 operativos, dentro de esos 2 grandes con la patana, y hemos impactado más de 20.000 familias en todo lo que es el sector de los Alcarrizos, Pantoja, Palmarejo, en toda esa franja por instrucciones precisas del señor presidente Luis Abinader. Lo que vivimos de sembrar y cosechar, sabemos que cuando menos lo pensamos llegan los tornados, inundaciones o sequía. Pero hombre precavido vale por 2. Protegemos todos los cultivos y crianzas a nivel nacional. Frutales, hortalizas, ganado vacuno, crianza de pollos, invernaderos,
Maquinarias agrícolas. Acércate a nuestras oficinas, ubicadas en las sucursales del Banco Agrícola en todo el país. Agrodosa, la garantía del productor. Resaltamos la manufactura dominicana con el sello que nos une, las manos que lo fabrican, la fuerza de la industria y el apoyo del consumidor, agregando valor a lo hecho en el país, ampliando y promoviendo la producción dominicana. Ya son muchos los que se han sumado. Solicita también el tuyo. Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES de la República Dominicana y la Asociación de Industrias de la República Dominicana, AIRD. Cada día, el Ministerio de Obras Públicas trabaja en más de 500 proyectos con el fin de mejorar y garantizar mayor seguridad en las vías de todo el país. Obras que conectan, como la carretera turística y el Cupey, que integran, como las circunvalaciones de Baní, Azua y los Alcarrizos, que instruyen, como escuelas, liceos y CAIS. Obras que hacen tus vías más seguras, como la modernización de la autopista Duarte y centenares de kilómetros asfaltados y señalizados. Estamos construyendo el cambio que el país necesitaba y pagando la deuda social de decenas de años. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, cercano a la gente. Bien, señores, ustedes saben que lo prometido es deuda y ya estamos aquí con el presidente, yo digo ejecutivo, de la Fuerza Nacional Progresista, el doctor Pelegrín Castillo. Ha ocupado el cargo de diputado y ha ocupado el cargo de ministro de Energía y Minas, o sea que es un hombre que conoce muy bien los temas en lo que es la minería y también el medio ambiente y saber de la protección de lo que es el pueblo dominicano en este momento. Ustedes saben que con Pelegrín tenemos la confianza porque es un hombre que maneja todos los temas y esa es la ventaja que tenemos cuando uno tiene un invitado de esta magnitud, con esta categoría y este acrisolamiento en el tiempo y que solamente trabaja para una de las partes. Por eso tratamos esos dos personajes en el inicio del día de hoy, porque son cosas de lo que se produce en momentos grandes en la historia y que el hombre queda marcado en ese momento cuando toma las decisiones y traza la raya de pizarro, quién toma la decisión y quién se queda. El que mira para atrás sabe lo que le va a pasar. Entonces Pelegrín tiene esa ventaja y la familia completa cuando toman una decisión o están aquí o están allí y tienen ese historial de más de 40 años que yo tengo conocimiento cuando llegué aquí desde mi campo. Siempre he estado observando a esta familia y siempre he estado observando la organización de ellos en cada uno de los actos de su vida donde participan. Entonces, Pelegrín, empezamos con el tema de lo que es la problemática haitiana que sigue involucionando en Haití. El pasado fin de semana yo dije que iban 90 muertos en apenas 6 días. Es decir, que explotaron hasta en una iglesia, en un escenario de esto de culto, entraron y ametrallaron en la iglesia. Ahí se fue un viaje de jovencitos, niños, ancianos y todo, o sea que no hay piedad. Entonces, cuando el ministro Roberto Álvarez estuvo en Naciones Unidas, yo dije, está equivocado, porque no son 70. Si ya anoche, me dice el primer ministro, iban 90. Entonces, al día de hoy, van alrededor de 140 ejecuciones en Haití. Y esto es grave. Por eso el presidente en el día de ayer, Pelegrín, volvió a reiterar enfáticamente ante los medios de comunicación de que Haití obligatoriamente, Estados Unidos y Canadá y los países europeos deben tomar acciones y ver cómo se ayuda a enderezar este pueblo. ¿Qué opinión tiene de este tema? Bueno, nosotros venimos advirtiendo con toda responsabilidad, con toda claridad, que en Haití se está ejecutando una operación especial de alta inteligencia
es muy sofisticada, es muy perversa, es contraria a los derechos fundamentales tanto de la nación haitiana, del pueblo haitiano, como de la nación dominicana, del pueblo dominicano, y puede terminar generando un escenario catastrófico en la isla y en toda la región. Lo estamos advirtiendo porque le estamos dando seguimiento al día de cada uno de los eventos y sabemos también cuáles son las fuerzas que están chocando en Haití. Lo primero que tenemos que tener presente es que se está librando una guerra mundial. Ese es el contexto que no podemos olvidar. Hay una guerra mundial en curso que confronta a Estados Unidos, Europa, o lo que llaman Occidente y sus aliados en el mundo, con un bloque de países encabezados por China, Rusia, Irán, que están luchando para cambiar el orden mundial, el balance de poder mundial. Eso parece remoto, pero no es así. Eso está repercutiendo en la región del Caribe. Está repercutiendo en muchas regiones del mundo. Y cuando analizamos lo que está pasando en Haití, nos damos cuenta de que se están produciendo choques de potencias en la isla y en el Gran Caribe. Eso simultáneamente con una lucha política, ideológica, cultural entre el globalismo, el imperialismo globalista y el nacionalismo o el patriotismo de las naciones, de los pueblos de la tierra que están resistiendo esas actitudes, ese proceder de las élites globalistas. Y concretamente vamos a aterrizar para que el público entienda qué es lo que está pasando, porque quise decir lo precedente como modo de contextualizar lo que está pasando. Miren, en Haití desde hace un tiempo se viene desarrollando un escenario de guerra civil de baja intensidad. Ya lo dijo el rector de la Universidad de Quisqueya. ¿Quiénes son los actores que están confrontados? Bueno, en Haití están confrontados tres grandes actores. A veces tienen coincidencia, a veces tienen antagonismos, diferencias brutales, pero si tienen una coincidencia es en tratar de arrastrar a República Dominicana al conflicto de Haití. Vamos a empezar por el actor principal. La diáspora haitiana en Estados Unidos, en Canadá, en Francia, en otros países del mundo, que es una diáspora influyente, porque ha ido cultivando vínculos en esos países y no es desde ahora, sino desde hace muchos años. Recordemos que cuando los norteamericanos le dieron luz verde al derrocamiento de Aristide en el año 92, fue la diáspora haitiana la que le exigió al caucus afroamericano que hiciera que Clinton repusiera en el poder a Jean Bertrand Aristide. Y Clinton complació al caucus afroamericano y se involucró en el esfuerzo de restaurar la democracia que representaba Aristide, aunque Aristide no era propiamente un demócrata. Él tenía un apoyo de origen, pero era un dictador violento, muy violento, contra los opositores, y estaba generando un nuevo capítulo de la larga historia de dictadura, de gobiernos fuertes que tiene Haití, que han diezmado a Haití. Esa diáspora ahora tiene más poder que nunca en la administración Biden, en
el gobierno de Trudeau en las políticas europeas, pero sobre todo Canadá, Estados Unidos. Y esa diáspora considera que los problemas de Haití son responsabilidad de un grupo de grandes familias ricas, poderosas, que en general el pueblo haitiano no las mira como haitianas, sino como extranjeras que explotan, sobreexplotan al pueblo haitiano a través de políticos corruptos, de políticos complacientes, que ellos quitan y ponen. Eso es la visión que prima en la diáspora haitiana. La diáspora se siente excluida y la diáspora, además de resentir el dominio de esas familias, resiente la relación de esas familias con los ricos de República Dominicana. Entiende que hay un entramado entre los dos sectores. Entiende que los ricos de aquí y los ricos de allá están en una actitud realmente de contubernio, de alianza, y eso es algo muy difícil de manejar, sumamente difícil de manejar. ¿Qué pasa? Esa alianza es el blanco del ataque de esa diáspora usando su poder. Pero vamos a ver la historia, porque ahora mismo el ataque se está haciendo a las grandes familias, que son los Billo, los Brand, los Med, los Agdala, los Bulos, los Cherí. Bueno, hay una lista y la mayoría son árabes, descendientes de árabes, o judíos, o descendientes alemanes, porque hay algunos que son, los Brand, por ejemplo, son de origen alemán. De origen alemán. Entonces, ¿qué pasa? Ellos, los Acra, también, ellos consideran que hay que producir un cambio en la hegemonía de esas familias, desplazar a esas familias, porque esas familias, según ellos, la diáspora, son el obstáculo al desarrollo de Haití. Siempre han apoyado lo peor. ¿Qué pasa? Esas familias, cuando se sienten amenazadas por el retiro de la MINUSTA, que se retiró en el 2018, sí, de ahí para acá toman la decisión de formar ejércitos privados, grupos armados con ex policías y con pandilleros reclutados, traen entrenadores, armamento, municiones, comunicaciones, y arman ejércitos para protegerse ellos y proteger sus intereses. Porque la policía haitiana, desde que se creó, nunca ha tenido fortaleza para gestionar los problemas de seguridad de Haití por sí solo. O sea, es una policía que sustituyó al ejército cuando Aristide fue repuesto aquella vez. Correcto, sí. Pero nunca superó el número de 10.000 efectivos. En un país de 8 o 10 millones de habitantes, 10.000 policías no son suficientes. No es significativo. Lo han usado para proteger la estructura gubernamental y proteger algunas áreas, pero no propiamente para garantizar el orden público en todo Haití. Al impedir la creación del ejército, que era una de las metas del presidente Juvenal Moïse, al impedir la creación de un cuerpo de seguridad complementario al ejército, similar a los Tontón Macú,
que era otro proyecto del presidente Moïse. Y que tenía razón en eso. Tenía toda la razón. Por lo menos en lo del ejército tenía toda la razón. ¿Qué pasa? Al no poder lograr eso, la policía queda en precario y viene lo otro. Viene lo otro, que es la movilización popular preinsurreccional, que empezó más o menos para la misma época que empezó aquí la Marcha Verde. Aquí el tema era la Marcha Verde por el tema de la corrupción, el tema de Punta Catalina, etcétera, etcétera. En Haití la marcha era una marcha gigante apoyada por los grupos de izquierda con el aliento, con el estímulo de los cubanos y los venezolanos. Y apuntaba a qué? Al manejo que hicieron los ricos haitianos y los ricos dominicanos de los recursos de Petrocaribe. Y responsabilizaban además a los políticos de Haití y a los políticos de aquí. Entonces, tenemos esas tres corrientes. Un grupo que quiere preparar que su idea es muy clara y la formularon en documentos transparentes, muy francos. Se necesita una revolución en Haití anticolonialista que rompa los vínculos históricos de Haití con el Core Group, con Estados Unidos, con Francia, con Canadá, con los organismos internacionales, porque en ese enfoque que alienta toda la izquierda continental, pero además alienta a Rusia, China, Irán, el problema lo crea la hegemonía de Occidente y la hegemonía de Estados Unidos, que siempre han apoyado lo peor. Y el ejemplo que ponen es precisamente el gobierno de Martelly y el gobierno de Moïse. Porque recuérdense que esta crisis en el campo político empieza cuando se hacen unas elecciones. No debió ganar Martelly. La decisión estaba entre Celestín y Manigá, pero el señor Clinton entendió, y el señor Mulet, enviado de Naciones Unidas, que ellos no se iban a manejar bien con estas personas que son haitianos nacionalistas, independientes. Y entonces, ¿qué hicieron? Hubo un truco electoral y entonces pusieron a Martelly y primero hubo una crisis, incluso se denunció internacionalmente, la denunció Ricardo Seitenfus, el delegado brasileño ante la OEA, y después el otro elemento importante es ese, que viene el... Asume Martelly. Después de Martelly, que hace un manejo de los recursos muy cuestionable, entonces deja a su heredero. A Moïse lo eligen con un 10% de los votos. Votó 20% de la población y de ese 20%, el 10% lo eligió. Porque el pueblo haitiano, después de lo que pasó con Martelly, no fue a votar. Y ahí se crearon las condiciones para ese movimiento desde el año 2018 de radicalización. Eso es bueno entenderlo, porque está en la base del problema. Entonces, esas tres corrientes están chocando. ¿Quién ha querido asumir la representación de la diáspora? Claude Joseph. Claude Joseph era el canciller, educado en Estados Unidos, el canciller cuando matan a Moïse. Y él esperaba que Moïse lo nombrara primer ministro. Cuando Moïse siente que la diáspora bloquea su proyecto de reforma constitucional, de una presidencia fuerte, cuando bloquean el proyecto del renacimiento del ejército haitiano,
bueno, Moïse se radicaliza, rompe con su partido, con el partido de las cabezas calvas, y entonces empieza a hacer volteretas en el campo internacional porque se acerca a Rusia, se va a Turquía a lograr acuerdos. En Turquía se reúne con la oposición, se reúne con la MO y llega a acuerdos para entregar el poder, que incluso fue tan lejos que le devolvió el pasaporte diplomático a Aristide, para que Aristide pudiera salir, al exterior, días antes de que lo mataran a Moïse. Entonces, ante esa vuelta, viene la crisis. Entonces, Claude José encabeza esa posición que es en contra de la élite haitiana, pero en contra también de República Dominicana. Porque dice que República Dominicana ha estado apuntalando todo lo que ha pasado en Haití. Bueno, la verdad es que los gobiernos dominicanos, desde hace mucho tiempo, están complaciendo a Estados Unidos. Porque la política que se ha seguido aquí con relación a Haití no es dominicana. Es la política de los Clinton. Es la política de los Obama. Eso es lo que ellos han impuesto. Ellos reunieron, por ejemplo, en el 2009, reunieron en la Universidad Internacional de la Florida a los 8 grupos más grandes de aquí, 9 grupos más grandes de aquí, con los 9 grupos más grandes de Haití, los cancilleres, a discutir la integración insular. El problema es que en ese esquema la diáspora haitiana no tenía espacio y estaba quejosa porque no le estaban dando oportunidad de participar. Y lo que se estaba produciendo era una alianza de las oligarquías o insulares, de los empresarios de aquí y de allá, o de los empresarios, porque allá eso es brutal. En Haití hay un dominio absoluto del modelo extractivo de renta, y aquí está ganando espacio el modelo extractivo de renta, quizá contagiado por el estilo empresarial de los haitianos. Entonces, ese es un problema muy serio que está planteado. Entonces, el jefe de, vamos a decir, la figura pública que la han estado perfilando como el hombre fuerte que va a defender los intereses creados de los grupos poderosos haitianos, es un jefe policial que encabeza el G9 de los grupos paramilitares en Haití, que es Jimmy Cherizier, alias Barbecue. Empezaron a crearle un perfil ya de líder político. Le han hecho entrevistas internacionales en Al Jazeera. Ya el hombre domina un discurso de que va a hacer unos cambios en defensa del pueblo, etcétera, etcétera. Y el tercer actor es una persona que es más radical que Aristide. Se llama el senador Moïse Chanchar, senador del norte. De Cabo Haitiano. El fundador del movimiento Los Petits de Salín, que tiene presencia aquí organizada. En República Dominicana. Sí, yo tengo pruebas. Ese senador es una persona impulsiva, radical, pero el hombre fuerte real de ese sector, que está agachado, ahí como un cocodrilo al acecho, se llama Jean-Bertrand Aristide. Nuevamente. Jean-Bertrand Aristide, desde su universidad, como el que no quiere la cosa, es el hombre que está conectando todos esos movimientos, porque él es el líder histórico de los sectores
de izquierda, si es que se le puede llamar de izquierda ya a esos movimientos, pero él es el líder de esos movimientos. Tiene conexiones importantes en África, porque ese periodo largo que él pasó en África, en Sudáfrica, lo pasó haciendo relaciones y contactos, y está ahí agachado en espera de que en medio de una crisis él pueda volver. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es la apuesta que hay? Las grandes potencias están en un juego en la isla. ¿Y Ariel Henry qué papel juega entonces? No, Ariel Henry salió como parte del compromiso de Moïse con una serie de sectores que entendían que había que darle una salida y lo nombra él, recuerda que lo nombra unos días antes de su muerte. Y eso contrarió a Claude Joseph, porque Claude Joseph pensaba que era él. Y entonces él nombra a Ariel Henry porque hubo un acuerdo con la oposición haitiana. Pero entonces hizo lo correcto. Bueno, claro, porque él se sintió bloqueado por su partido y bloqueado por la diáspora. Los dos sectores. Entonces, fíjense el lío que hay allá en Haití. Ahora, ¿qué pasa? Las armas que están llegando a Haití, las municiones, los mercenarios, los entrenadores, vienen fundamentalmente de Estados Unidos. Pero hay gente que también está llegando como milicianos, voluntarios, mercenarios, que vienen no solamente del continente, vienen no solamente de Sudamérica o de Norteamérica, están llegando gente fuera del continente. De África están llegando, que se están entrenando o tienen la experiencia de guerras en África. Y gente viene del Medio Oriente. E incluso, lo digo más, del Cáucaso. Porque también hay un elemento ahí que no es subalterno. En Haití, desde Estados Unidos, desde la nación del Islam, empezaron a darle un impulso a un Islam político. A un Islam político que ya conectó con grupos que están en el Golfo y en Turquía que están alimentando esas corrientes. Ahora, ¿qué es lo que se está preparando ahí? Bueno, vamos a analizar cuáles son los juegos. Nos quedan 3 minutos. Bueno, lo que se está preparando ahí, por un lado, el grupo radical quiere una revolución que tome el poder y alinea a Haití en contra del Core Group, rompa con Taiwán, que es un indicador de desafío a Estados Unidos, y se alinea con China. Ojo. Es un buen muñequito. Ese es un juego. El otro juego de la diáspora es dejar que los eventos de Haití detonen una crisis mayor de refugiados, un éxodo masivo. De hecho, ya se está produciendo porque desde que empezó ese proceso, empleando métodos terroristas en Haití, hay un éxodo continuo que no solamente lo provoca la crisis interna, sino que también están llegando muchos recursos desde Estados Unidos, Canadá y Europa para el asentamiento de los haitianos aquí. Mucho dinero. De este lado. Sí, claro, están comprando propiedades, negocios, están instalándose en toda la línea. Claro, en un momento dado, en el enfoque de Estados Unidos, de ese grupo de Estados Unidos, y digo ese grupo porque en el Congreso americano hemos tenido defensores. Por ejemplo, María Elvira Salazar salió a la defensa de la República Dominicana y puso en aprieto a Blinken. El Senado americano le dio una advertencia a la administración Biden, porque la política la está dirigiendo un grupo ideologizado con una visión racialista de la política, y como advirtió Moyapón y Roberto Casá, están construyendo un relato para justificar una acción. Mi temor, lo que yo estoy viendo, es que al final
van a encender más Haití, van a provocar un éxodo masivo. Ya lo había advertido Edmond Mulet cuando vino aquí en el 19. Sí. Y entonces, si República Dominicana se niega a aceptar, ya sean sus autoridades, ya sea el pueblo que diga, no lo vamos a aceptar, entonces venir con una intervención internacional humanitaria. Entonces todo eso, por eso que yo hablo de operación especial, altamente sofisticada, porque al mismo tiempo nos están preparando en el campo internacional. Pelegrín, ¿qué es lo que es una operación de intervención militar humanitaria? Mira, eso, después de que cayó la Unión Soviética, empezó a usarse como un recurso. La primera vez que se usó, después de la crisis de Kuwait, fue en Somalia. El presidente Clinton autorizó en el año 92 el envío de tropas norteamericanas para apuntalar a la ONU en el suministro de alimentos para la población. Eso terminó en un desastre, donde los norteamericanos salieron despavoridos, y 2 años después, en la región de los grandes lagos, se produjo la matanza de los Tutsis y de los Hutus. Y ahí se puede ver que la comunidad internacional falló Naciones Unidas, falló las potencias europeas sobre todo, y Estados Unidos se mantuvo distante. Mientras Clinton imponía aquí a Aristides, allá en los Grandes Lagos, se estaba produciendo una matanza de Tutsis y Hutus. Bueno. Entonces, ¿qué es lo que quieren? Presentar la idea, ese informe de Naciones Unidas, de que nosotros somos xenófobos, racistas, es preparando el expediente para presentarle a los organismos internacionales y a la Asamblea General. Miren, hay que intervenir para evitar que los dominicanos terminen matando a los haitianos, que son refugiados, víctimas. Entonces viene con la intervención para imponernos la condición. Ese es el problema. Ahí terminamos, Pelegrín. Dar las gracias como siempre al Dios Todopoderoso. En el día de hoy, sobre todo al invitado de honor, el doctor Pelegrín Castillo, presidente ejecutivo de la Fuerza Nacional Progresista, y como siempre al maestro José Miguel Cabrera, que hoy ha estado maravillosamente impaciente con estas informaciones de nuestro invitado en el día de hoy. Recuerden que el mundo continúa siempre sobre ruedas. Bendiciones para todos.